La noche caía espesa sobre los cañaverales como una manta húmeda, cargada de zumbidos de insectos y olor a tierra fermentada. Desde lejos, la hacienda de los Valdivia se levantaba sobre una pequeña loma, una silueta rectangular y silenciosa, recortada contra el cielo morado de Veracruz, 1887. Sus paredes encaladas, ya manchadas por la sal y los años, reflejaban un brillo mortecino cuando la luna asomaba por entre las nubes. En la distancia se escuchaba el silbato lejano de una locomotora, recordándole a todos que el mundo cambiaba, aunque allí dentro todo pareciera detenido en un tiempo de deudas, promesas rotas y miedo. Antes de sumergirnos por completo en esta historia, te invito a suscribirte al canal y a dejar en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Eso ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias y mantengamos viva esta forma de contar el horror humano. Ahora sí, volvamos a la Hacienda del Silencio. El corredor principal, con sus arcos de medio punto y columnas gruesas, estaba casi a oscuras, apenas iluminado por un par de quinqués de petróleo que chisporroteaban con un olor aceitoso. El viento que venía del golfo hacía crujir las contraventanas de madera y comenzaba a levantar un murmullo en los altos árboles de mango que rodeaban el casco de la hacienda. Dentro, en el salón grande, el señor Joaquín Valdivia bebía lentamente su tercer vaso de aguardiente, sentado en una mecedora de mimbre, mientras su esposa, doña Amalia, bordaba en silencio junto a la gran ventana cerrada. «Otra vez dejaste la puerta trasera sin tranca», murmuró Joaquín sin mirarla con la voz pastosa. «Cualquiera entra, cualquiera sale». Amalia detuvo la aguja un instante, pero no respondió. Tenía las manos finas, de piel clara, manchadas por pequeñas cicatrices que no eran de trabajo doméstico, sino de algo menos evidente, ataques de nervios en los que, según decía el médico del puerto, se arañaba los brazos hasta sangrar, sin recordar nada después. Sus ojos grandes y oscuros cargaban la fatiga de muchas noches sin dormir. En la cocina, el ambiente era diferente. El calor era casi insoportable. El fogón de leña ardía todavía, aunque ya habían terminado de preparar la cena horas atrás. El humo impregnaba el techo de tejas y ennegrecía las paredes. Ahí estaban las mujeres que sostenían en silencio la vida de la casa. Las sirvientas. Eran 3 de planta, aunque por las jornadas de zafra solían llegar otras para ayudar. Esa noche, sin embargo, solo quedaban las 3 de siempre. María, la mayor, tendría unos 40 años, aunque su espalda encorvada y sus manos deformadas por el trabajo la hacían parecer más vieja. Había nacido en una de las chozas de peones de la hacienda cuando el padre de Joaquín todavía mandaba. Tenía la piel morena curtida por el sol y un cabello negro recogido en un moño apretado, con algunos cabellos blancos que se escapaban como hilos rebeldes. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, las otras 2 la escuchaban con una seriedad que rozaba el respeto reverencial. A su lado estaba Irene, de unos 25 años, menuda, de ojos vivos y mirada que nunca se quedaba quieta. Había llegado desde una ranchería cercana, traída por una deuda de su padre con el administrador de la hacienda. No le gustaba hablar de eso. Tenía el labio inferior ligeramente partido, una cicatriz que se notaba más cuando se mordía la boca al contener la rabia, un gesto cada vez más frecuente esos días. La tercera era la más joven, apenas 17 años. Lidia, silenciosa, siempre con la cabeza un poco agachada, llevaba menos de 1 año en la casa grande. Había pasado de cargar agua desde el pozo para las chozas de los peones, a dormir en un catre estrecho junto a la despensa, entre sacos de maíz y el olor a humedad. Lidia era de esas personas que parecen no estar nunca del todo presentes. Sin embargo, sus ojos registraban cada detalle: quién entraba, quién salía, quién gritaba, quién lloraba en el silencio de la madrugada. «Hoy no bajó la señorita Elena a cenar», comentó Irene mientras fregaba una olla, con la voz baja pero cargada de veneno. «Muy señorita, pero se encierra a llorar como criatura».
María siguió moliendo especias en un metate, despacio, con ritmo constante. «Déjala», dijo sin levantar la vista. A ella también le tocó. Lidia, que pelaba yuca en un rincón, se detuvo un momento. «¿También le tocó? ¿Qué?», preguntó casi en susurro. Irene soltó una risa seca, breve. «Dormir con los ojos abiertos», respondió. «Como nos toca a todas en esta casa». El sonido de pasos firmes en el corredor hizo que las tres se callaran al instante. Reconocían ese ritmo. El del administrador, el señor Olvera. Era un hombre alto, de bigote recortado, siempre vestido con traje claro manchado de tierra seca, sombrero en mano, botas pesadas. Había servido al padre de Joaquín y ahora servía al hijo, pero cualquiera que lo conociera sabía que en realidad solo servía a su propio miedo a volverse pobre otra vez. Olvera asomó la cabeza por el umbral de la cocina sin quitarse el sombrero. «Ya apaguen ese fuego», ordenó. «La leña no es gratis. Y tú, María, mañana antes del alba quiero que revises los candados de las bodegas. El patrón dice que han estado escuchando ruidos en la noche». María lo miró apenas un segundo, con una expresión que no era ni desafiante ni sumisa, simplemente opaca. «Los candados están bien, señor», respondió. «Si se oyen ruidos debe de ser el viento entre las tablas». Olvera frunció el ceño. Nunca le había gustado que ella hablara con esa calma. Le recordaba algo incómodo, que antes de que él llegara María ya estaba allí, que ella había visto morir al viejo Valdivia y crecer al nuevo patrón, que conocía secretos que él apenas intuía. «Haz lo que se te dice», replicó girándose ya para irse. «Aquí el viento no se paga, pero los errores sí». Cuando el administrador se alejó, Irene murmuró, como si alguien caminara en el pasillo de las habitaciones, pero el piso no crujía igual, parecía más ligero. María dejó el metate y se secó las manos en el delantal. «Shh», las interrumpió. «No hablen de eso aquí». «¿De qué?», insistió Irene. «Si tú fuiste la primera que dijiste». Arriba significaba el piso de las habitaciones de la familia, el piso que crujía bajo las botas del patrón cuando se acercaba a las habitaciones de las mujeres, el piso bajo el cual, se decía en susurros, el viejo Valdivia había mandado construir un cuarto sin ventanas donde castigaba a esclavos rebeldes años antes de que las leyes dijeran que ya no había esclavos. Aunque oficialmente la esclavitud había sido abolida décadas atrás, en la hacienda muchas cosas no habían cambiado tanto. Los jornaleros vivían endeudados. Las sirvientas no podían irse aunque quisieran. Las cuentas nunca cerraban a su favor. Se les pagaba una miseria en vales que solo podían gastar en la tienda de raya de la hacienda, donde todo costaba el doble. El círculo perfecto. Aquella noche, sin embargo, algo más se movía en ese círculo viciado. Desde hacía semanas, las relaciones dentro de la casa grande se tensaban de forma silenciosa, como cuerdas demasiado estiradas a punto de romperse. Doña Amalia estaba cada vez más nerviosa, más ausente. La señorita Elena, de 19 años, se encerraba en su cuarto, rehusando bajar a tocar el piano en las tardes como solía hacer. El joven Andrés, hermano menor de Joaquín, apenas regresaba de Veracruz, donde trabajaba con unos comerciantes españoles, pero cuando lo hacía, traía consigo un aire de culpa difícil de ignorar. Y por las noches, en la oscuridad que se espesaba tras el último quinqué apagado, las sirvientas ya no dormían como antes. Se despertaban al menor ruido. Se miraban entre ellas, incluso sin hablar. Había algo no dicho que las unía, y al mismo tiempo, las llenaba de un temor nuevo. Fue Lidia quien escuchó por primera vez los lamentos. No los gritos que a veces se colaban desde la habitación de la señora cuando Joaquín llegaba borracho e impaciente. No los llantos ahogados de la señorita Elena cuando la reprendían por leer novelas francesas. Otros lamentos sonaban como susurros lejanos, como rezos mal pronunciados, como palabras en una lengua que reconocía de la infancia,
esa lengua que su abuela hablaba en la choza, mezcla de castellano y náhuatl. Palabras que no se suponía que debieran alzarse dentro de la casa grande de los patrones. La primera noche que los oyó, se levantó del catre con el corazón disparado. Salió descalza al pasillo que conectaba la despensa con el patio interior. La luna dejaba una franja de luz blanquecina sobre el piso de ladrillo. El aire olía a humedad, a hojas podridas, a ropa mojada que nadie había terminado de secar. El silencio era tan profundo que el goteo de una cubeta mal colocada sonaba como un tambor. Los susurros parecían venir de la parte trasera de la casa, cerca de la bodega donde guardaban herramientas viejas, y donde decía la gente que alguna vez hubo un calabozo. Lidia caminó despacio, con los dedos de los pies rozando el suelo, el cuerpo tenso. Se detuvo cuando creyó distinguir palabras. No, basta. No. Ya. Lidia sintió un escalofrío que le recorrió la espalda y no supo si era miedo o algo parecido a la rabia. Iba a dar un paso más cuando una mano huesuda la sujetó del brazo desde la oscuridad. ¿Qué haces aquí? La voz de María, apenas un soplo, le llegó al oído. Yo... escuché, balbuceó Lidia. No escuchaste nada, la interrumpió la mayor. Vuelve a tu catre, y si quieres seguir durmiendo bajo este techo, olvida lo que crees que oíste. Lidia la miró, aturdida. Podía sentir la fuerza en esos dedos flacos. María no estaba simplemente asustada. Había algo más en su mirada, determinación, quizá, o un cansancio tan hondo que ya no dejaba lugar para el miedo. Cuando regresaron a la despensa, Lidia se recostó, pero no logró dormir. Desde el corredor aún creía oír un quejido ahogado, como si alguien tuviera la boca tapada. Sintió las lágrimas subirle a los ojos, no solo por el terror, sino por la sensación de impotencia. Conocía demasiado bien ese tipo de sonidos. En su comunidad, había visto a su prima salir de entre los matorrales con la mirada vacía, después de que unos hombres borrachos la arrastraran lejos de la fiesta. Nadie habló del tema. Nadie hizo nada. El mundo parecía construido para que ciertos gritos nunca llegaran a ser escuchados. En la hacienda Valdivia, esos gritos tomaban ahora la forma de susurros nocturnos, escondidos tras paredes gruesas, tras puertas cerradas con llave. Al día siguiente, la rutina continuó como siempre. Los gallos cantaron antes del amanecer. El olor a café de olla y pan de maíz recién horneado se mezcló con el de los establos. Las campanas llamaron a los peones al corte de caña. El sol subió implacable, y el calor volvió a aplastar los cuerpos. Los hombres sudaban en el campo, las mujeres en la cocina. Las risas eran pocas y cortas. En el desayuno, Joaquín se quejó del café. «Está aguado», gruñó golpeando la mesa con la cuchara. «¿Quién lo preparó hoy?» María, que servía pan en la cabecera, respondió sin temblar. «No tengo hambre», respondió Elena clavando la vista en la taza. «No tengo hambre de nada en esta casa». Joaquín la fulminó con la mirada. «Cuida tu lengua, muchacha. Mientras vivas bajo este techo, comerás lo que se te sirva y harás lo que se te diga». El silencio que siguió fue espeso. Irene, al fondo del comedor, fingía concentrarse en una bandeja de fruta, pero había escuchado cada palabra. Lidia, que limpiaba discretamente una mancha en el piso, sintió que algo se revolvía dentro de ella, como una irritación que ya no podía atribuir solo al miedo. Esa tarde, mientras lavaban ropa junto al lavadero de piedra en el patio, Lidia se atrevió por fin a preguntar lo que la atormentaba. «María, ¿qué era lo que se oía anoche?», habló sin mirar directamente a la mayor. No era el viento. María restregaba una sábana con tal fuerza que sus nudillos parecían a punto de abrirse. «Aquí se han oído muchas cosas», respondió, «desde antes de que tú nacieras. Pero esos lamentos», insistió Lidia, «sonaban como alguien pidiendo ayuda». Irene, que torcía ropa a su lado, soltó una carcajada amarga. «Ayuda», repitió. «Aquí nadie viene a ayudar a nadie, muchacha».
María se detuvo. Apretó la tela entre los dedos, cerró los ojos un segundo, y luego los abrió, mirando al horizonte, hacia los campos de caña donde los peones avanzaban como hormigas. Lo que se escucha, dijo por fin con voz grave, son las deudas. Lidia frunció el ceño. Irene y yo estamos aquí por deudas, continuó María. Tu familia también. Unos deben dinero, otros favores, otros silencio. Cada quien paga como puede, y algunas de esas deudas no se pagan con monedas. ¿Y qué tiene que ver eso con los lamentos? Susurró Lidia, sintiendo cómo se le erizaba la piel. María la miró al fin, de frente. Que hay deudas que se cobran solitas en la noche, respondió. Aunque quienes las deben finjan no oír. El murmullo de la ropa al ser frotada contra la piedra llenó el silencio que siguió. El sol golpeaba fuerte, pero Lidia sintió un frío extraño en el pecho. Por primera vez, intuyó que los susurros que había escuchado no eran algo nuevo. Quizás llevaban años, décadas, dando vueltas en esa casa, esperando ser escuchados de verdad. Lo que no sabía aún era que, muy pronto, dejarían de ser solo susurros. Y que las manos que los harían carne y acción no serían las de fantasmas ni demonios, sino las de mujeres de carne y hueso. Mujeres que habían aprendido a sufrir en silencio, hasta descubrir que el silencio mismo podía convertirse en un arma. Esa noche, cuando el último quinqué del corredor se apagó, la hacienda Valdivia no se hundió en la misma clase de oscuridad que las noches anteriores. Había una intención distinta en el aire, un acuerdo tácito que no se manifestó en palabras, pero que latía en cada mirada intercambiada durante el día, en cada gesto contenido, en cada temblor reprimido de las manos de las sirvientas. En la cocina, mientras fingían terminar de ordenar, María habló por fin con la franqueza que había evitado usar hasta entonces. «No vuelvas a salir sola en la noche, Lidia», dijo. «No hasta que sepamos bien quién está llorando». «¿No lo sabes ya?», preguntó Irene secando un cuchillo con un trapo. «Yo sí sé quién llora». María la miró con dureza, pero no la contradijo. «No es una sola voz», añadió Irene. «Son muchas. Algunas todavía están vivas». Lidia sintió que el piso se le movía ligeramente bajo los pies. Afuera, la brisa del golfo había cesado y el aire se sentía más pesado. En algún lugar de la casa, una puerta se cerró sola con un golpe seco, como un punto final que en realidad era el comienzo de algo. Aquella fue la última noche en que la Hacienda del Silencio pudo llamarse así sin que el nombre se quebrara por dentro, porque, sin que los patrones lo sospecharan, las esclavas que supuestamente solo obedecían y callaban, estaban empezando a escucharse las unas a las otras, y cuando las voces que siempre han sido domadas encuentran eco, el miedo cambia de dueño. ¿Quieres que el horror avance de forma más lenta y psicológica, con énfasis en humillaciones, manipulación y pequeñas venganzas? ¿O prefieres que la escalada hacia la violencia física sea más rápida y directa, siempre manteniendo el realismo y lo sugerido? Los días que siguieron transcurrieron con una lentitud agobiante, como si el tiempo mismo se hubiera espesado junto con el aire húmedo de Veracruz. Las rutinas eran las mismas: despertar antes del alba, encender el fogón, preparar el desayuno, lavar, planchar, servir, limpiar, y después volver a empezar. Pero algo había cambiado en la manera en que las tres mujeres se movían por la casa. Ahora había pausas más largas cuando se cruzaban en los pasillos, miradas que duraban un segundo más de lo necesario, una coordinación silenciosa que comenzaba a formarse sin que nadie la nombrara. María había empezado a dejar pequeñas señales. Un trapo doblado de cierta forma sobre la mesa de la cocina significaba que el patrón había salido hacia el puerto. Una taza boca abajo junto al quinqué indicaba que el administrador Olvera andaba merodeando cerca de las bodegas. Un cuchillo colocado en diagonal sobre el metate advertía que doña Amalia estaba de mal humor y que era mejor no acercarse a las habitaciones principales. Lidia tardó unos días en comprender el código, pero una vez que lo descifró,
sintió que algo dentro de ella se acomodaba. Era como si por fin pudiera leer un idioma que siempre había escuchado pero nunca entendido. Irene, por su parte, había comenzado a llevar un registro mental de los horarios del patrón. Sabía a qué hora se levantaba, cuándo bebía más, cuándo subía las escaleras tambaleándose, cuándo visitaba la habitación de su esposa y cuándo iba a la de su hija. Este último detalle lo había descubierto hacía meses, una noche en que el licor lo había vuelto más descuidado de lo habitual. Había visto la sombra de Joaquín entrar en la habitación de Elena, y al salir, media hora después, había escuchado los sollozos ahogados de la joven. No se lo contó a nadie durante semanas, hasta que una madrugada, mientras esperaban que hirviera el agua para el café, le susurró a María. Siguió removiendo el café con un palo de canela, los ojos fijos en el líquido oscuro que giraba en la olla. «Lo sé», dijo finalmente. «¿Desde cuándo?», preguntó Irene. «Desde que ella tenía 13 años». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía absorber hasta el chisporroteo del fogón. Irene sintió que las manos le temblaban. Lidia, que había escuchado sin querer desde la despensa, tuvo que taparse la boca para no vomitar. El mundo que conocía, ya cruel de por sí, acababa de revelar un nivel más hondo de podredumbre. «¿Y la señora?», preguntó Irene con voz ronca. «La señora sabe», respondió María, apartando la olla del fuego. «Por eso se rasca los brazos hasta sangrar. Por eso se toma esos polvos que le trae el médico. Prefiere dormir todo el día antes que mirar a su marido a los ojos». «¿Y nadie hace nada?». La voz de Lidia salió más fuerte de lo que esperaba. Las otras dos la miraron. María dejó el palo de canela sobre la mesa, despacio. «¿Qué se supone que hagamos, niña?», preguntó sin reproche, solo con cansancio. «¿A quién le contamos? ¿Al cura? Él viene a cenar aquí cada mes. ¿Al alcalde del puerto? Es primo del patrón. ¿A la policía rural? Les paga Olvera con dinero de la hacienda». Lidia sintió que las lágrimas le subían, pero las contuvo. «Entonces, ¿solo vamos a seguir viendo?», murmuró. Irene se acercó, le puso una mano en el hombro. «No», dijo con una firmeza que sorprendió hasta a ella misma. «Vamos a hacer algo, pero tiene que ser de otra manera». María las miró a ambas. Por primera vez en años, algo parecido a la esperanza, o quizás a la furia controlada, brilló en sus ojos. «Si vamos a hacer algo», dijo, «tiene que ser en silencio, y tiene que doler». Esa misma tarde, mientras la familia almorzaba en el comedor principal, María sirvió la sopa con la misma expresión neutra de siempre. Pero cuando pasó junto a la señorita Elena, la joven levantó la vista un segundo y sus miradas se encontraron. Elena tenía los ojos enrojecidos, los labios apretados. María hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, un asentimiento breve. No hubo palabras, pero el mensaje fue claro. No estás sola. Elena bajó la mirada de nuevo, pero algo en su postura cambió. Los hombros se le enderezaron un poco. Las manos dejaron de temblar sobre la cuchara. Joaquín, ajeno a todo, seguía hablando con su hermano Andrés sobre un cargamento de azúcar que debía salir hacia el puerto en 2 días. Andrés asentía distraídamente, bebiendo vino tinto de una copa que no dejaba de rellenar. Tenía 32 años, 4 menos que Joaquín, pero aparentaba más edad por las ojeras profundas y la palidez. Había algo enfermizo en su mirada, algo que María reconocía bien. Culpa. Andrés también sabía lo que pasaba en la casa. Y aunque no participaba directamente, su silencio lo convertía en cómplice. Eso lo sabía él. Y eso lo estaba carcomiendo por dentro, más rápido que el alcohol que consumía para olvidar. Al caer la noche, las 3 mujeres se reunieron otra vez en la cocina. Esta vez, sin embargo, no fingían trabajar. Se sentaron alrededor de la mesa, con una sola vela encendida entre ellas. Afuera, el viento había vuelto a soplar trayendo consigo el olor salado del mar y el rumor lejano de los cañaverales mecidos. «Tenemos que ser claras»,
empezó María. Si hacemos esto mal, nos matan. O peor, nos llevan con las autoridades y terminamos en alguna cárcel del puerto donde nadie preguntará qué nos hicieron antes. Entonces no lo hacemos mal, dijo Irene con los ojos brillantes. Lo hacemos perfecto. Lidia tragó saliva. ¿Qué es lo que vamos a hacer exactamente?, preguntó. María se inclinó hacia adelante bajando más la voz. Vamos a devolverle a esta familia el miedo que nos han metido a nosotras, respondió. Pero no todo de golpe. Poco a poco. Hasta que no puedan dormir, hasta que no sepan si lo que ven es real o no, hasta que empiecen a desconfiar unos de otros. ¿Y después?, insistió Lidia. Después veremos, dijo María. Pero para entonces, ellos ya no serán los mismos, y nosotras tampoco. Irene sacó algo del bolsillo de su delantal, una llave pequeña, oxidada. Robé esto del cuarto del administrador, dijo. Es la llave de la bodega trasera, ahí es donde guardan las herramientas viejas, y donde dicen que estaba el calabozo del viejo Valdivia. María tomó la llave, la sopesó en la palma. ¿Sabes lo que hay ahí adentro?, preguntó. No, admitió Irene. Pero he visto a Olvera salir de ahí con las manos sucias, como si hubiera estado escarbando. Entonces mañana en la noche vamos a averiguarlo, decidió María. Las 3. Lidia sintió un escalofrío. Parte de ella quería salir corriendo, volver a su catre, taparse la cabeza con la manta y fingir que nada de esto estaba pasando. Pero otra parte, más profunda y oscura, quería saber. Quería entender qué secretos guardaba esa casa, qué fantasmas reales o imaginarios habitaban sus rincones, y sobre todo, quería dejar de ser invisible. Al día siguiente, la tensión era palpable, aunque solo entre ellas 3. El resto de la hacienda seguía funcionando con normalidad. Los peones cortaban caña, el administrador gritaba órdenes, el patrón bebía en su mecedora. Pero en la cocina, cada tarea se realizaba con una precisión nueva, casi ritual. Cada movimiento estaba cargado de intención. Por la tarde, doña Amalia bajó a la cocina, algo inusual. Generalmente mandaba llamar a las sirvientas cuando necesitaba algo, pero ese día apareció en persona, con el rostro pálido y los ojos vidriosos. María, dijo con voz débil, necesito que prepares una infusión. Otra vez las pesadillas. Sí, señora, respondió María sin mostrar emoción. ¿De tila, como siempre? No. Amalia negó con la cabeza. Algo más fuerte. Valeriana si hay. Y se detuvo mirando alrededor como si temiera que alguien más escuchara. Si tienes algo más, algo que me haga dormir sin soñar. María asintió lentamente. Voy a ver qué puedo preparar, señora. Cuando Amalia se fue, Irene le lanzó una mirada a María. ¿Vas a darle algo de verdad? Claro, dijo María, sacando unas hierbas secas de un frasco. Valeriana, manzanilla y un poco de toloache. Lidia abrió los ojos. ¿El toloache no es peligroso? En dosis altas, sí, respondió María midiendo con cuidado. Pero en dosis pequeñas, solo hace que veas cosas, sombras, figuras, voces que no están, y si ya estás al borde de la locura como la señora, pues, te empuja un poco más. Irene sonrió por primera vez en días. No era una sonrisa alegre, sino algo más cercano a la satisfacción sombría de quien comienza a equilibrar una balanza demasiado inclinada. ¿Y si pregunta quién le dio eso?, dijo Lidia todavía preocupada. No va a preguntar, aseguró María. La gente como ella no pregunta. Solo toma lo que le dan y espera que el mundo se arregle solo. Esa noche, después de servir la cena y limpiar la cocina, las 3 mujeres esperaron a que la casa se quedara en silencio. Joaquín se había retirado temprano, visiblemente borracho. Andrés se había ido al puerto, como solía hacer cada vez más seguido. Doña Amalia, después de beber la infusión que María le preparó, subió tambaleándose a su habitación,
murmurando cosas ininteligibles. Elena se encerró con llave, como todas las noches. Cuando el último quinqué se apagó, y solo quedó la luz tenue de la luna colándose por las ventanas, María hizo una seña. Las tres salieron de la cocina descalzas, moviéndose como sombras por el corredor. El piso de ladrillo estaba frío bajo sus pies. El viento nocturno hacía crujir las maderas de la casa, creando una sinfonía de sonidos inquietantes. Llegaron a la puerta de la bodega trasera. Era una puerta baja, de madera gruesa, con bisagras de hierro oxidadas. María insertó la llave que Irene había robado y la giró despacio. El mecanismo chirrió, pero cedió. La puerta se abrió con un gemido largo, como si no hubiera sido abierta en meses. Adentro, la oscuridad era total. María encendió una vela que llevaba escondida en el delantal. La luz temblorosa reveló una habitación pequeña, con techo bajo y paredes de adobe. Había herramientas viejas apiladas en un rincón, palas, rastrillos rotos, cadenas oxidadas. Pero lo que llamó la atención de las tres fue el piso. En el centro de la habitación, las baldosas de barro estaban disparejas, como si alguien las hubiera levantado y vuelto a colocar sin cuidado. Había marcas de arañazos en el adobe de las paredes, líneas profundas que subían y bajaban sin patrón aparente. Y en el aire flotaba un olor extraño, mezcla de tierra mojada, metal oxidado y algo más difícil de identificar, algo orgánico, putrefacto. Aquí abajo hay algo, susurró Irene. María se arrodilló, pasó los dedos por las grietas entre las baldosas. Ayúdenme, dijo. Entre las tres levantaron una de las baldosas. Debajo había tierra suelta, oscura. María siguió escarbando con las manos, sintiendo cómo la tierra fría se le metía bajo las uñas. A unos 30 centímetros de profundidad, sus dedos tocaron algo duro. Sacó el objeto despacio. Era un trozo de tela podrida, enrollada. Al desenvolverla, cayeron al suelo varios huesos pequeños, huesos de dedos. Lidia ahogó un grito. Irene se llevó una mano a la boca. María, sin embargo, no se inmutó. Siguió escarbando, y pronto encontró más. Fragmentos de cráneos, costillas partidas, una mandíbula con algunos dientes todavía adheridos. «Dios santo», murmuró Irene. «No es Dios quien hizo esto», dijo María con voz helada. «Fueron hombres, y esta tierra está llena de ellos». Lidia comenzó a temblar. «¿Quiénes son?» María se limpió las manos en el delantal. «Esclavos», respondió. «O sirvientes que trataron de escapar, o mujeres que dijeron que no, o todos ellos juntos. El viejo Valdivia era peor que su hijo, y su hijo aprendió bien». Se quedaron en silencio, mirando los restos desenterrados. La vela parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes arañadas. En algún lugar fuera de la bodega, un perro aulló largo y lastimero. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó Irene. María volvió a envolver los huesos con cuidado, casi con reverencia. «Los dejamos donde están», dijo. «Por ahora. Pero ya sabemos que existen. Y eso cambia todo». «¿Por qué?», preguntó Lidia, sin entender. «Porque ahora sabemos que esta familia no solo nos hace daño a nosotras», explicó María. «Lo han hecho antes. Muchas veces. Y si nadie los detuvo entonces, nadie los va a detener ahora. A menos que seamos nosotras». Irene asintió despacio. «Entonces tenemos que ser nosotras». Volvieron a colocar la baldosa en su lugar, borraron las huellas en la tierra, apagaron la vela, salieron de la bodega y cerraron la puerta con llave. Regresaron a la cocina en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Esa noche, ninguna de las tres durmió. Se quedaron sentadas en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa. Y por primera vez, no sintieron miedo de esos sonidos, porque ahora sabían que el verdadero horror no estaba en los fantasmas ni en los espíritus. Estaba en los vivos, en los hombres que caminaban con botas pesadas, que bebían hasta perder el juicio,
que tomaban lo que querían sin pedir permiso. Y ese horror, a diferencia de los fantasmas, tenía cuerpo. Tenía debilidades. Podía ser tocado. Podía ser herido. Y ellas, las invisibles, las silenciosas, las que siempre habían obedecido, estaban a punto de convertirse en algo que los patrones nunca imaginaron, en su peor pesadilla. La mañana siguiente, amaneció nublada, con un cielo bajo y gris que amenazaba lluvia. El aire estaba tan cargado de humedad que costaba respirar. En la cocina, el desayuno se preparó como siempre, pero las tres mujeres se movían con una sincronización nueva, casi coreografiada. No hacía falta hablar. Cada una sabía lo que la otra estaba pensando. Cuando María subió la bandeja del desayuno al comedor, encontró a doña Amalia sentada sola en la mesa, con la mirada perdida. Tenía el cabello despeinado, la bata mal abrochada. Las ojeras eran tan profundas que parecían moretones. «Buenos días, señora», saludó María colocando la bandeja. Amalia no respondió de inmediato. Miraba fijamente la pared, como si viera algo que nadie más podía ver. «Anoche», empezó a decir con voz ronca, «anoche vi a una mujer en mi habitación». María siguió sirviendo el café, sin mostrar sorpresa. «¿Una mujer, señora?» «Sí». Amalia se frotó los ojos. Estaba de pie junto a la ventana. Llevaba un vestido blanco, sucio de tierra. Me miraba sin decir nada. Traté de gritar, pero no me salía la voz. Cuando por fin pude moverme, ya no estaba. «Debe haber sido una pesadilla», sugirió María con tono neutro. «La infusión a veces hace eso». «No». Amalia negó con la cabeza, casi desesperada. «No era un sueño. La vi. Estaba ahí. Y parecía enojada». María dejó la jarra de café sobre la mesa. «¿Enojada, señora?» «Sí». Amalia se llevó las manos al rostro, como si me culpara de algo. «Pero yo no he hecho nada». El silencio que siguió fue largo. María podría haber dicho algo para consolarla, pero no lo hizo. Solo recogió la bandeja vacía y salió del comedor sin una palabra más. Abajo, en la cocina, Irene y Lidia esperaban ansiosas. «¿Funcionó?», preguntó Irene. «Funcionó», confirmó María. «Ya está viendo cosas». «¿Y si se lo dice al patrón?», dijo Lidia. «No se lo va a decir», aseguró María. «Él ya piensa que está loca. Si le cuenta que ve mujeres muertas, solo va a confirmar lo que ella cree». Irene sonrió. «Bien, entonces seguimos». Esa tarde, mientras el patrón dormía la borrachera de la comida y el administrador supervisaba el corte en los cañaverales, las tres mujeres comenzaron la segunda fase de su plan. Irene, que había aprendido a moverse por la casa sin hacer ruido, subió al segundo piso y entró en la habitación de Joaquín. Sabía que él estaría inconsciente al menos 2 horas. Trabajó rápido. Primero, movió ligeramente los muebles del lugar. Nada muy evidente, solo lo suficiente para que cuando despertara sintiera que algo no estaba bien. La silla girada unos grados, la mesita de noche corrida medio palmo, el espejo en el armario inclinado hacia un lado. Después, tomó una de las botas del patrón y la escondió debajo de la cama, dejando solo una a la vista. Finalmente, con un clavo, hizo 3 rayones pequeños en la parte interior de la puerta, donde solo se verían al cerrarla desde adentro. Cuando terminó, salió tan silenciosamente como había entrado. Lidia, mientras tanto, se encargó de la habitación de Andrés. Él no estaba. Había salido temprano al puerto. En su cuarto encontró algo que confirmó sus sospechas, un retrato pequeño, escondido en el cajón de la cómoda. Era de una mujer joven, de rasgos indígenas, sonriendo tímidamente. Al reverso, una fecha, 1884, y un nombre, Soledad. Lidia sintió un nudo en la garganta. Conocía ese nombre. Soledad había sido una sirvienta de la hacienda hacía 3 años. Había desaparecido una noche, y todos dijeron que se había escapado con un arriero. Pero nadie la volvió a ver. Y ahora,
Viendo ese retrato escondido, Lidia comprendió que la historia era otra, que Soledad no se había ido, que probablemente estaba enterrada bajo las baldosas de la bodega trasera. Guardó el retrato de nuevo en su lugar, pero antes de irse, dejó una marca de barro en la almohada de Andrés. Una huella de mano pequeña, como si alguien hubiera apoyado los dedos húmedos sobre la tela blanca. Sabía que cuando él la viera, reconocería el tamaño de esas manos. Eran del mismo tamaño que las de Soledad. María, por su parte, se quedó vigilando. Conocía los ritmos de la casa mejor que nadie. Sabía cuándo el administrador hacía su ronda, cuándo los peones regresaban de los campos, cuándo la señorita Elena salía de su habitación para caminar por el jardín. Y fue precisamente a Elena a quien buscó esa tarde. La encontró sentada bajo un árbol de mango, con un libro cerrado en el regazo y la mirada perdida en el horizonte. María se acercó despacio. «Señorita», dijo en voz baja. Elena se sobresaltó, pero al ver quién era se relajó un poco. «María, me asustaste». «Perdone, niña». María se quedó de pie, a una distancia respetuosa. Solo venía a decirle que si alguna vez necesita hablar. «Yo la escucho». Elena la miró con desconfianza. «¿Por qué me dices eso?» María eligió sus palabras con cuidado. «Porque a veces el silencio pesa más que las palabras», respondió. «Y porque yo sé lo que es cargar cosas que nadie más quiere ver». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Nadie puede ayudarme», susurró. «Ni siquiera tú». «Quizás no pueda cambiar lo que ya pasó», dijo María. «Pero puedo ayudarte a que no siga pasando». Elena la miró fijamente, tratando de descifrar si podía confiar en ella. «¿Cómo?», preguntó finalmente. «Dejándome entrar a tu habitación esta noche», respondió María, «y dejando que ponga algo en la puerta, algo que hará que tu padre piense 2 veces antes de volver a entrar». Elena tragó saliva. Durante un largo momento no dijo nada. Luego, casi imperceptiblemente, asintió. Esa noche, mientras la familia cenaba, María subió a la habitación de Elena con un pequeño frasco. Dentro había una mezcla que había preparado con especias, hierbas y algo de sangre de pollo. Untó la mezcla en el marco de la puerta, en los lugares donde no se vería a simple vista. El olor era fuerte, penetrante, y en la oscuridad parecía moverse, como si tuviera vida propia. Cuando Joaquín subió las escaleras esa noche, tambaleándose como siempre, se detuvo frente a la puerta de su hija. Alargó la mano hacia el picaporte, pero algo lo hizo dudar. Había un olor extraño, y por un momento, en la penumbra del pasillo, le pareció ver una sombra moviéndose dentro de la habitación, una sombra que no era de Elena. Retiró la mano, se frotó los ojos. El alcohol le jugaba malas pasadas últimamente. Se alejó, murmurando algo ininteligible, y entró a su propia habitación dando un portazo. Dentro, encontró todo ligeramente fuera de lugar. La silla, la mesa, el espejo. Buscó sus botas y solo encontró una. Maldijo entre dientes, demasiado borracho para pensar con claridad. Se dejó caer en la cama y cerró los ojos, pero el sueño no llegó fácilmente. Cada vez que estaba a punto de dormirse, le parecía escuchar pasos en el corredor, pasos descalzos, pasos que se detenían frente a su puerta. En otra habitación, Andrés regresaba del puerto más tarde de lo habitual. Encendió una vela y se quitó la chaqueta. Cuando se giró hacia la cama, vio la huella de barro en la almohada. Se quedó paralizado. Conocía esas manos. Las había besado. Las había sostenido. Las había visto por última vez temblando, suplicando. «No», susurró, retrocediendo. «No puede ser». La infusión ya no le hacía efecto. O quizás sí, demasiado efecto. Porque ahora veía no una sino varias figuras. Todas mujeres. Todas mirándola en silencio. Todas acusándola de complicidad. Trató de gritar, pero el sonido se le atoró en la garganta. Cerró los ojos con fuerza, rezando para que desaparecieran. Pero cuando los abrió, seguían ahí.
y una de ellas, la que estaba más cerca, extendió la mano hacia ella, con los dedos manchados de tierra. Amalia se desmayó. Abajo, en la cocina, las tres mujeres se miraron en silencio. Afuera, la lluvia por fin comenzó a caer, golpeando el tejado con un ritmo constante, lavando la tierra, limpiando el aire. Pero dentro de la hacienda del silencio, algo más oscuro y más viejo que la lluvia acababa de despertar. Y ya no había forma de detenerlo. La lluvia no cesó en toda la noche. Caía con furia tropical, azotando las tejas, inundando el patio, convirtiendo los caminos de tierra en ríos de lodo. Los relámpagos iluminaban la hacienda cada pocos segundos, revelando su estructura como un esqueleto blanquecino contra la oscuridad. El trueno retumbaba tan fuerte que hacía vibrar las paredes de adobe. Era el tipo de tormenta que en otras circunstancias habría unido a la familia en el miedo común, en la fragilidad compartida ante la naturaleza. Pero esa noche, cada miembro de los Valdivia estaba encerrado en su propio infierno privado. Joaquín despertó cerca de las 3 de la madrugada con la boca seca y la cabeza martilleándole. Se incorporó con dificultad, buscando el orinal debajo de la cama. Fue entonces cuando notó algo que lo heló. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Él recordaba haberla cerrado. Siempre la cerraba. Miró hacia el corredor oscuro, y le pareció ver una figura de pie, inmóvil, observándolo. ¿Quién está ahí?, graznó, con voz ronca. No hubo respuesta. Solo el sonido de la lluvia y otro relámpago que iluminó el pasillo vacío. Nadie. Nada. Joaquín se pasó una mano temblorosa por el rostro. Tenía que dejar de beber tanto. Eso era todo. Los nervios, el licor, las pesadillas. Se levantó para cerrar la puerta y fue entonces cuando pisó algo húmedo. Bajó la vista. Sus pies descalzos estaban sobre un charco de agua, pero no venía de la ventana, que estaba cerrada. Venía del corredor. Un rastro de huellas mojadas entraba a su habitación, se acercaba a su cama, y luego regresaba hacia la puerta. Huellas pequeñas, de pies descalzos, de mujer. Joaquín sintió que el estómago se le revolvía. Cerró la puerta de un golpe, echó el pestillo, y se quedó ahí de pie, respirando agitadamente. Afuera, otro trueno hizo temblar toda la casa. En el cuarto contiguo, Amalia tampoco dormía. Llevaba horas sentada en una esquina de su habitación, abrazándose las rodillas, meciéndose levemente. Las figuras que había visto antes de desmayarse no habían desaparecido. Seguían ahí, más nítidas ahora, como si la lluvia las hubiera lavado de la niebla que las cubría. Reconocía algunos rostros. Mujeres que habían trabajado en la hacienda años atrás. Mujeres que habían desaparecido. Mujeres de las que nunca se volvió a hablar. Una de ellas, la más joven, se parecía a Soledad. Amalia la recordaba vagamente. Una muchacha callada, de ojos grandes, que hacía los quehaceres sin quejarse. Un día simplemente ya no estaba. Joaquín dijo que se había ido con un hombre. Andrés no dijo nada, solo se encerró en su cuarto durante una semana. Y ella, Amalia, había preferido creer la versión más cómoda. Ahora esa muchacha estaba frente a ella, con el vestido empapado, el cabello pegado al rostro, y una herida profunda en el cuello que goteaba algo oscuro sobre el piso de madera. «Lo siento», susurró Amalia, con lágrimas cayéndole por las mejillas. «Lo siento mucho». La figura no respondió. Solo se quedó mirándola con una tristeza tan profunda que dolía más que cualquier acusación. Abajo, en la habitación que compartía con su madre antes de que la trasladaran al segundo piso, Elena también estaba despierta. Pero por primera vez en años, no estaba aterrorizada. La mezcla que María había puesto en el marco de la puerta había funcionado. Su padre no había entrado. Y aunque no entendía completamente qué estaba pasando, sabía que las sirvientas estaban haciendo algo. Algo que la protegía. Se levantó despacio, se puso una bata sobre el camisón
y salió al corredor. La casa estaba oscura, solo iluminada por los relámpagos intermitentes. Caminó hacia la cocina, guiándose por el olor del humo de leña que siempre quedaba flotando. Ahí encontró a las 3 mujeres despiertas, sentadas alrededor de la mesa como brujas en un aquelarre silencioso. «Señorita», María se puso de pie, «no debería estar aquí». «Lo sé», respondió Elena. «Pero necesito saber qué están haciendo». Las 3 se miraron entre ellas. Fue Irene quien habló primero. «Lo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo», dijo. «Devolverles el miedo». Elena se sentó en la silla vacía, como si reclamara su lugar en ese consejo nocturno. «Quiero ayudar», dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. María estudió su rostro a la luz temblorosa de la vela. «¿Estás segura, niña?», preguntó. «Porque una vez que cruza esta línea, ya no hay vuelta atrás». «Ya crucé esa línea hace mucho», respondió Elena. «La crucé la primera vez que mi padre entró a mi habitación, y mi madre fingió no escuchar nada. Ya no hay vuelta atrás para ninguna de nosotras». Lidia, que había estado en silencio, sintió algo parecido al respeto mezclado con terror. La señorita, la que siempre había sido intocable, lejana, perfecta, estaba sentada con ellas, dispuesta a ensuciarse las manos. «Entonces escuche bien», dijo María inclinándose hacia adelante. «Esto que estamos haciendo no es magia. Es justicia, la única justicia que nos queda. Y para que funcione, tenemos que ser más listas que ellos, más pacientes y más crueles». Elena asintió. «Dígame qué tengo que hacer». María sonrió levemente. Era una sonrisa sin alegría, pero con algo parecido a la satisfacción. «Primero, necesitamos que su tío Andrés hable», dijo. «Él sabe dónde están enterradas las otras. Y si habla, todo se cae». «Mi tío está borracho todo el tiempo», comentó Elena. «No creo que pueda hablar coherentemente de nada». «Por eso mismo», intervino Irene. «Los borrachos dicen la verdad cuando creen que están soñando. Solo hay que empujarlo un poco más». «¿Y cómo hacemos eso?», preguntó Elena. María sacó otro frasquito de su delantal. Este contenía un líquido oscuro, espeso. «Con esto», dijo. «Es extracto de datura. En dosis pequeñas produce visiones. En dosis mayores, locura. Y en dosis letales, bueno, eso ya sería demasiado lejos. Por ahora solo queremos que vea a Soledad». «¿Soledad?», Elena frunció el ceño. «¿Esa muchacha que desapareció hace años?» «No desapareció», corrigió Lidia con voz tensa. «La mataron. Y creo que fue su tío quien lo hizo». Elena cerró los ojos. No quería creerlo, pero en el fondo sabía que era posible. Andrés siempre había sido débil, manipulable. Si su padre le había ordenado deshacerse de un problema, él lo habría hecho. «¿Cómo saben que fue él?», preguntó. «Por esto». Lidia sacó el retrato que había encontrado en el cuarto de Andrés. Lo guarda como si fuera una reliquia, y por cómo reaccionó cuando le dejé la huella de barro en la almohada. Un hombre inocente se habría preguntado quién entró a su cuarto. Él solo se echó a temblar. Elena tomó el retrato, miró el rostro sonriente de Soledad. Sintió una punzada de culpa. Ella había vivido en la misma casa donde esa muchacha había sido asesinada, y nunca supo nada. O quizás sí supo, pero eligió no ver. «Está bien», dijo devolviéndole el retrato a Lidia. «¿Qué necesitan que haga?» «Que le sirva el café a su tío mañana en el desayuno», respondió María. «Y que eche 3 gotas de esto en la taza. Nada más. 3 gotas». Elena tomó el frasco, lo sopesó en la mano. Era tan pequeño, tan inofensivo en apariencia, y sin embargo, contenía el poder de quebrar la mente de un hombre. «Lo haré», dijo. Esa misma noche, mientras la tormenta arreciaba afuera, las 4 mujeres trazaron el resto del plan. Cada una tendría un papel específico. María seguiría administrando las infusiones a doña Amalia.
aumentando gradualmente la dosis de toloache para que las visiones se volvieran más intensas. Irene continuaría moviendo objetos en la habitación de Joaquín, haciendo que dudara de su propia cordura. Lidia vigilaría los movimientos del administrador Olvera, quien seguía siendo el eslabón más peligroso, el único con contactos en el puerto, el único que podría llamar a las autoridades si sospechaba algo. Y Elena. Elena sería la infiltrada, la que tendría acceso a conversaciones, documentos, secretos que las sirvientas nunca podrían alcanzar. Sería los ojos y oídos en el mundo de arriba, mientras ellas trabajaban desde las sombras. Cuando terminaron de planear, ya estaba amaneciendo. La lluvia había cedido a una llovizna ligera. El cielo seguía gris, pero había una claridad extraña en el aire, como si la tormenta hubiera limpiado no solo el polvo sino también las mentiras acumuladas. Elena regresó a su habitación antes de que alguien notara su ausencia. Se metió en la cama, pero no durmió. Se quedó mirando el techo, sintiendo por primera vez en años algo parecido a la esperanza. O quizás no era esperanza, sino algo más oscuro. El placer anticipado de la venganza. Cuando bajó a desayunar encontró a toda la familia reunida en el comedor, o al menos, lo que quedaba de ella. Joaquín estaba demacrado, con ojeras profundas y las manos temblorosas. Amalia no había bajado. Mandó decir que estaba enferma. Andrés estaba ahí, pero apenas podía sostener la taza de café. Tenía la mirada perdida, los labios apretados, la piel pálida como la cera. «Buenos días», saludó Elena, sentándose. Nadie respondió. El silencio era tan denso que se podía cortar con cuchillo. María entró con la cafetera y empezó a servir. Cuando llegó a Andrés, Elena extendió la mano. «Yo le sirvo a mi tío», dijo, tomando la cafetera. María asintió levemente y se retiró. Elena llenó la taza de Andrés, y mientras lo hacía, con un movimiento rápido y preciso, dejó caer 3 gotas del frasco que llevaba escondido en el puño cerrado. El líquido oscuro se disolvió en el café sin dejar rastro. Andrés tomó la taza con manos temblorosas y bebió un largo sorbo. Elena lo observó con atención, buscando algún cambio inmediato, pero no hubo nada. Los efectos tardarían al menos 1 hora en manifestarse. «¿Dormiste bien, tío?», preguntó, con falsa inocencia. Andrés la miró como si acabara de darse cuenta de que estaba ahí. «No», respondió con voz rasposa. «No he dormido bien en años». «Quizás deberías dejar de beber tanto», sugirió Joaquín con tono de reproche. «Te estás convirtiendo en un borracho inútil». Andrés apretó la mandíbula pero no respondió. Terminó su café de un trago y se levantó de la mesa. «Voy al puerto», anunció. «Tengo asuntos que atender». «Siempre tienes asuntos que atender», murmuró Joaquín. «Pero nunca resuelves ninguno». Andrés salió del comedor sin despedirse. Elena lo siguió con la mirada preguntándose cuánto tiempo tardaría la datura en hacer efecto. María le había dicho que dependía del metabolismo de cada persona, pero generalmente comenzaba con una sensación de mareo, seguida de confusión, y finalmente las alucinaciones. A media mañana, mientras Elena bordaba en el salón, escuchó gritos provenientes del establo. Corrió hacia allá junto con varios peones que también habían oído. Encontraron a Andrés en el suelo, retorciéndose, con los ojos desorbitados, señalando hacia una esquina vacía. «Ahí está», gritaba. «La veo». «Soledad, perdóname. No quise hacerlo». Los peones se miraron confundidos. El administrador Olvera llegó corriendo. «¿Qué le pasa?», preguntó. «No lo sé», respondió uno de los trabajadores. Empezó a gritar de la nada. Andrés seguía señalando la esquina, con lágrimas cayéndole por las mejillas. «Está llena de tierra», sollozaba. «Tiene tierra en la boca, en los ojos. Y me está mirando. Dios mío, me está mirando». Olvera se arrodilló junto a él, tratando de calmarlo. «Don Andrés, aquí no hay nadie. Son los nervios. El calor. Vamos, lo llevaremos adentro».
Pero Andrés se resistía, aferrándose al suelo de tierra del establo. No, no puedo volver ahí. Ella está en todas partes. En mi cuarto, en los pasillos, en mi cabeza. Elena observaba desde la entrada, con una mezcla de satisfacción y horror. Había funcionado. La datura estaba haciendo su trabajo, pero algo en la desesperación genuina de su tío la hizo dudar por un instante. ¿Hasta dónde estaban dispuestas a llegar? Olvera y 2 peones cargaron a Andrés y lo llevaron de vuelta a la casa. Lo acostaron en su habitación y llamaron al médico del puerto. Mientras tanto, Elena regresó a la cocina, donde encontró a las 3 sirvientas esperando. «Funcionó», dijo simplemente. «Lo sé», respondió María. «Lo oímos gritar desde aquí». Dijo el nombre. Añadió Irene con los ojos brillantes. Dijo Soledad. Admitió que le hizo algo. «Pero no fue suficiente», comentó Lidia. «Los peones van a pensar que está loco. No van a creer que confesó un crimen». María asintió. «Por eso necesitamos que lo diga delante de alguien que sí importe, alguien con autoridad». «¿El médico?», sugirió Elena. «No», María negó con la cabeza. «El médico puede decir que son alucinaciones por fiebre. Necesitamos al cura». Las 4 se quedaron en silencio, procesando esa idea. El padre Anselmo venía a la hacienda una vez al mes, para dar misa en la capilla privada. Era un hombre mayor, de principios rígidos, pero también justo. Si Andrés confesaba frente a él, aunque fuera en medio de una alucinación, el cura tendría la obligación moral de investigar. «¿Cuándo viene el padre?», preguntó Irene. «Pasado mañana», respondió Elena. «Es domingo». «Entonces tenemos 2 días para mantener a tu tío en ese estado», dijo María. «Sin matarlo, pero sin dejarlo recuperarse del todo». Elena tragó saliva. Era una línea muy delgada que tendrían que caminar. Pero ya no había vuelta atrás. Esa noche, el médico llegó desde el puerto, revisó a Andrés y diagnosticó un ataque de nervios agravado por el consumo excesivo de alcohol. Recetó reposo y una dieta ligera. Joaquín, que había venido a ver a su hermano, preguntó si había algo más grave. «Es difícil decirlo», respondió el médico. «A veces, cuando un hombre carga con muchas culpas, el cuerpo simplemente colapsa. Es como si la mente tratara de expulsar lo que la conciencia no puede soportar». Joaquín frunció el ceño. «¿Culpas? Mi hermano no tiene culpas». El médico guardó sus instrumentos en el maletín. «Todos tenemos culpas, don Joaquín. La diferencia es que algunos las enterramos mejor que otros». Cuando el médico se fue, Joaquín se quedó un rato más junto a la cama de su hermano. Andrés dormía inquieto, murmurando cosas ininteligibles. De vez en cuando, su cuerpo se sacudía como si tratara de escapar de algo. Joaquín salió de la habitación sintiéndose extrañamente vulnerable. La casa entera parecía diferente últimamente. Los sonidos eran más amplificados, las sombras más largas, el aire más pesado. Se preguntó si él también estaría perdiendo la cordura. Quizás era hereditario. Quizás su padre también había empezado así, viendo cosas, escuchando cosas, hasta que se volvió el tirano cruel que terminó siendo. Subió a su habitación y se sirvió un vaso de aguardiente. Bebió despacio, tratando de calmar los nervios. Fue entonces cuando notó algo en el espejo del armario. Había una palabra escrita en el polvo, con letras temblorosas: «Asesino». Joaquín dejó caer el vaso. El cristal se hizo añicos en el suelo. Se acercó al espejo, pasó la mano por la palabra, borrándola. Pero en cuanto lo hizo, apareció otra palabra, justo debajo: «Cobarde». Retrocedió, sintiendo cómo el corazón le martilleaba en el pecho. No podía ser real. Alguien había entrado. Alguien estaba jugando con él. Salió al corredor, buscando a las sirvientas, pero no había nadie. La casa estaba en silencio. Regresó a su habitación, cerró la puerta con llave y se quedó de pie en medio del cuarto, respirando agitadamente. En el espejo, las palabras habían desaparecido
Solo quedaba el polvo, intacto, como si nunca hubieran estado ahí. Abajo, en la cocina, María limpiaba lentamente un cuchillo largo. Irene molía maíz para las tortillas del día siguiente. Lidia pelaba papas. Y Elena, sentada con ellas como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo de abajo, cosía un dobladillo que se había rasgado. ¿Cuánto más crees que aguanten?, preguntó Irene. María probó el filo del cuchillo con el pulgar. No mucho, respondió. Los hombres fuertes se quiebran rápido cuando se dan cuenta de que no tienen el control. Y estos nunca fueron tan fuertes como creían. Mi padre todavía tiene a Olvera, dijo Elena. Mientras el administrador esté de su lado, puede mantener el orden. Entonces habrá que ocuparse de Olvera también, concluyó María guardando el cuchillo en su funda. Pero con cuidado, él es más listo que los demás. Lidia levantó la vista. ¿Qué tiene Olvera en su contra?, preguntó. Todos tenemos algo. ¿Cuál es su secreto? Las tres mujeres mayores se miraron. Fue Irene quien respondió. Olvera tiene una familia en el puerto, dijo. Una esposa legal y 3 hijos. Pero también tiene otra familia aquí. Una mujer de la ranchería y 2 niños más. Les paga para que se callen, pero si alguien le dijera a su esposa del puerto, se armaría un escándalo, completó Elena. Y perdería su posición. Exacto, confirmó María. Los hombres como Olvera viven del respeto. Quítales eso y no son nada. Entonces mañana, dijo Irene, alguien tendrá que mandar una carta anónima al puerto. Elena se ofreció. Yo puedo escribirla, dijo. Tengo mejor letra que ustedes, sin ofender, y sé cómo hacerla convincente. Nadie protestó. El plan estaba tomando forma. Pieza por pieza, estaban desmontando el poder que los había mantenido sometidas durante tanto tiempo, y lo estaban haciendo con las mismas armas que siempre habían usado contra ellas: secretos, mentiras, miedo. Afuera, la luna llena se asomaba entre las nubes dispersas, iluminando los campos de caña que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En la distancia, se escuchaba el silbato de un tren que pasaba rumbo a Veracruz, llevando azúcar, ron, y las historias silenciadas de todas las personas que habían trabajado y muerto en esas tierras sin que nadie llevara la cuenta. Pero dentro de la hacienda del silencio, alguien estaba empezando a llevar esa cuenta, y la deuda estaba a punto de cobrarse entera. El domingo amaneció con un cielo despejado, casi burlón en su claridad después de tantos días grises. El sol pegaba fuerte sobre las tejas de barro de la hacienda, calentando el aire hasta volverlo denso y sofocante. Era día de misa, y el padre Anselmo llegaría al mediodía para oficiar en la pequeña capilla que el viejo Valdivia había mandado construir años atrás, más por orgullo que por devoción. Las campanas de la capilla sonaron a las 11, llamando a los peones y sirvientes. La familia Valdivia se reunió en el salón principal, preparándose para recibir al cura. Joaquín se había vestido con su mejor traje, aunque las ojeras y el temblor en las manos delataban que no había dormido bien. Doña Amalia bajó por primera vez en 2 días, pálida como un fantasma, aferrada al brazo de Elena como si temiera desplomarse en cualquier momento. Andrés tuvo que ser ayudado a bajar por 2 peones, todavía delirante, murmurando cosas sin sentido. Cuando el padre Anselmo llegó en su carreta tirada por una mula vieja, encontró una escena que lo desconcertó. La familia que siempre había proyectado poder y control ahora parecía deshecha, quebrada desde adentro. «Buenos días, padre», saludó Joaquín forzando una sonrisa. «Buenos días, hijo», respondió el cura, un hombre de 70 años con barba blanca y ojos que habían visto demasiado. «Veo que la casa no está bien. Solo algunos malestares pasajeros», mintió Joaquín. «Nada grave». Pero el padre Anselmo no era tonto. Llevaba décadas escuchando confesiones, y sabía reconocer la culpa cuando la veía. En esa casa, la culpa flotaba tan espesa que casi se podía tocar. La misa comenzó a la 1 de la tarde. La capilla estaba llena,
Los peones en las bancas de atrás, las sirvientas de pie junto a las paredes, la familia Valdivia en la primera fila. El padre Anselmo subió al púlpito improvisado y comenzó su sermón. Habló de la justicia divina, del peso de los pecados ocultos, de cómo Dios ve lo que los hombres esconden. Ningún secreto permanece enterrado para siempre, dijo con voz grave que resonaba en las paredes de piedra. Porque la tierra misma clama justicia, y los muertos no callan, aunque los vivos finjan no escucharlos. María, de pie al fondo, sintió un escalofrío. Era como si el cura supiera exactamente lo que estaba pasando. Miró a Irene y Lidia, que también estaban tensas. Elena, sentada junto a su madre, mantenía la cabeza agachada, pero sus manos apretaban el rosario con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Andrés, sentado entre su hermano y el administrador Olvera, comenzó a agitarse. Sudaba copiosamente. Movía los labios como si rezara o hablara con alguien invisible. De pronto, se puso de pie con un grito ahogado. «No puedo más», exclamó, interrumpiendo al sacerdote. Todos se giraron a mirarlo. Joaquín trató de jalarlo de vuelta a la banca, pero Andrés se soltó con una fuerza sorprendente. «Está aquí», señaló hacia el altar. «Soledad está aquí. Me está mirando». El padre Anselmo bajó del púlpito lentamente. «¿Quién es Soledad, hijo?», preguntó con tono sereno pero firme. Andrés se llevó las manos a la cabeza, tirándose del cabello. «Era una muchacha que trabajaba aquí», respondió con voz quebrada. «Hace 3 años. Yo la amaba. Pero mi hermano dijo que era una vergüenza. Que un Valdivia no podía mezclarse con una india. Me obligó a...». Se detuvo sollozando. «¿A qué te obligó?», insistió el padre Anselmo. «A deshacerme de ella», confesó Andrés, cayendo de rodillas. «Cuando supo que estaba esperando un hijo mío. Mi hermano dijo que arruinaría nuestro nombre. Así que yo la llevé a la bodega trasera. Le dije que nos íbamos a escapar juntos. Ella me creyó, y cuando entró, no pudo continuar. El silencio en la capilla era absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. Joaquín se puso de pie furioso. «Estás delirando», gritó. «Es la fiebre. No sabe lo que dice». Pero el padre Anselmo levantó una mano, exigiendo silencio. «Déjalo hablar», ordenó. Andrés seguía de rodillas, mirando al vacío. «La estrangulé», susurró. «Con mis propias manos. Y luego Olvera me ayudó a enterrarla bajo las baldosas. Pero antes tuvimos que matar al bebé que llevaba dentro. Olvera dijo que era necesario, que no podíamos dejar evidencia». Doña Amalia dejó escapar un gemido y se desmayó. Elena la sostuvo, pero sus ojos estaban fijos en su tío con una mezcla de horror y validación. Todo lo que había sospechado era cierto. Todo. El administrador Olvera se puso de pie, pálido. «Padre, este hombre está enfermo», dijo con voz temblorosa. «Ha estado bebiendo veneno. Alguien lo está envenenando. No puede confiar en nada de lo que dice». «¿Veneno?». El padre Anselmo lo miró con dureza. «¿Y cómo sabes tú que es veneno y no la voz de su conciencia?». Olvera abrió la boca pero no encontró respuesta. El cura se volvió hacia los peones que llenaban las bancas. «¿Alguien más sabe algo de esta tal Soledad?», preguntó. Un viejo peón levantó la mano tímidamente. «Yo la conocí, padre», dijo. «Era sobrina de mi esposa. Desapareció una noche de hace 3 años. Dijeron que se había ido con un arriero, pero nunca encontramos el cuerpo. La familia nunca dejó de buscarla». El padre Anselmo asintió gravemente. «Entonces iremos a la bodega trasera», declaró. «Ahora mismo. Y si hay algo enterrado ahí, que Dios tenga piedad de sus almas, porque yo no la tendré». Joaquín trató de protestar, pero varios peones ya se habían puesto de pie, con las mandíbulas apretadas, los puños cerrados. Habían sido explotados, humillados y silenciados durante demasiado tiempo. Y ahora, con un cura como testigo,
Tenían la oportunidad de ver caer a sus opresores. La procesión hacia la bodega trasera fue silenciosa y tensa. María, Irene y Lidia caminaban al final del grupo, intercambiando miradas cargadas de significado. Elena iba junto al padre Anselmo, sosteniendo a su madre que apenas podía caminar. Cuando llegaron a la bodega, Olvera trató una última vez de detenerlos. «No tienen derecho a entrar en propiedad privada», dijo. «Esto ya no es cuestión de propiedad», respondió el padre Anselmo. «Es cuestión de justicia divina. Abre la puerta». María se adelantó, sacando la llave que habían usado días atrás. «Yo tengo la llave, padre», dijo. Joaquín la fulminó con la mirada. «¿Cómo conseguiste esa llave?», demandó. María lo miró a los ojos por primera vez sin bajar la vista. «La misma forma en que ustedes consiguen todo», respondió, tomándola. Abrió la puerta. El olor a tierra húmeda y algo más oscuro salió como una exhalación. El padre Anselmo entró primero, seguido por varios peones con palas. Encontraron rápidamente las baldosas desparejas que María les había señalado. Comenzaron a cavar. No tardaron mucho en encontrar los primeros huesos, un cráneo pequeño, costillas delgadas, los restos de un vestido que alguna vez fue blanco, y junto a ellos, algo que heló la sangre de todos, huesos de un bebé, tan pequeños que cabían en la palma de una mano. El padre Anselmo se persignó. Algunos de los peones se quitaron los sombreros. Las mujeres lloraron abiertamente. «Pero hay más», dijo uno de los cavadores siguiendo excavando. «Aquí hay más cuerpos». Y así fue. Encontraron 5 cuerpos en total, 5 mujeres que habían desaparecido a lo largo de los años. Algunas tenían décadas ahí, desde la época del viejo Valdivia. Otras eran más recientes. Todas habían sido sirvientas. Todas habían sido jóvenes. Y todas habían sido asesinadas cuando se convirtieron en un problema, un escándalo, una amenaza al honor de la familia. Joaquín trató de huir, pero los peones lo rodearon. Ya no era el patrón todopoderoso. Era solo un hombre asustado, rodeado por aquellos a quienes había oprimido. Olvera también intentó escapar, pero Irene le puso una zancadilla. Cayó de bruces en el lodo. Cuando trató de levantarse encontró a María de pie frente a él, con un machete en la mano. «Tú fuiste quien me trajo aquí», le dijo con voz helada. «Hace 20 años, cuando mi padre no pudo pagar su deuda. Me dijiste que sería solo por un tiempo, que trabajaría y quedaría libre, pero nunca me dejaron ir, y ahora sé por qué. Porque sabía demasiado. Había visto demasiado, igual que todas las demás». Olvera se arrastró hacia atrás, con los ojos desorbitados. «Yo solo seguía órdenes», balbuceó. «El viejo Valdivia, y luego Joaquín. Ellos mandaban. Yo solo...». «Tú cavaste las tumbas», lo interrumpió María. «Tú tapaste las bocas. Tú borraste las huellas. No eres menos culpable que ellos». El padre Anselmo se interpuso antes de que María pudiera hacer algo irreversible. «La justicia debe seguir su curso», dijo. «Pero será la justicia de la ley, no la de la venganza». María bajó el machete lentamente, aunque todo su cuerpo temblaba de rabia contenida. «¿La justicia de la ley?», repitió con amargura. «¿La misma ley que nunca nos protegió? ¿La misma ley que nos vendió como animales?». «Esa ley ya no existe», respondió el cura. «El mundo está cambiando. Y estos hombres pagarán por sus crímenes. Te doy mi palabra». María lo miró largo rato, buscando algún rastro de mentira. Pero el padre Anselmo sostuvo su mirada sin pestañear. Finalmente, ella asintió y dejó caer el machete al suelo. Esa misma tarde, el padre Anselmo cabalgó hasta el puerto y alertó a las autoridades. Para el anochecer, un destacamento de policía rural había llegado a la hacienda. Arrestaron a Joaquín, a Andrés y a Olvera. Los 3 fueron llevados encadenados mientras los peones y sirvientes observaban en silencio. Elena vio partir a su padre sin derramar una lágrima. Doña Amalia,
finalmente confrontada con la verdad que tanto había evitado, sufrió un colapso nervioso completo y tuvo que ser internada en un sanatorio del puerto. La hacienda quedó bajo administración judicial mientras se llevaba a cabo el juicio. Las familias de las víctimas fueron notificadas. Los cuerpos fueron exhumados con cuidado y entregados para ser enterrados apropiadamente, con rezos, con nombres, con dignidad. El juicio duró 3 meses. Andrés, consumido por la culpa y las alucinaciones que nunca cesaron del todo, se ahorcó en su celda antes de que se dictara sentencia. Joaquín fue condenado a 20 años de trabajos forzados en una prisión del Estado. Olvera recibió 15 años como cómplice. Cuando terminó el juicio, Elena firmó los papeles para liberar a todos los peones de sus deudas. Dividió las tierras entre las familias que habían trabajado ahí durante generaciones. La casa grande, esa estructura que había contenido tanto dolor, fue abandonada. Nadie quiso vivir ahí. María, Irene y Lidia recibieron una compensación económica del Estado, además de un pedazo de tierra que podían trabajar o vender como quisieran. Decidieron quedarse juntas, construyendo una pequeña casa en los límites de lo que antes era la hacienda. Elena se mudó a Veracruz, donde usó su educación para trabajar como maestra en una escuela para niñas pobres. Nunca se casó, nunca regresó a la hacienda. Pero una vez al año, en el aniversario del día en que se descubrieron los cuerpos, regresaba para poner flores en las tumbas que ahora estaban marcadas con nombres reales. Un año después de los arrestos, María estaba trabajando en su pequeño jardín cuando vio acercarse a una figura familiar. Era el padre Anselmo, más viejo y más encorvado, pero con la misma mirada penetrante. «Vine a ver cómo están», dijo. «Estamos vivas», respondió María. «Eso es más de lo que muchas pueden decir». El cura asintió. «Sé lo que hicieron», dijo, después de un silencio. «Las infusiones, las visiones, empujar a esos hombres hasta la locura». «Lo sé». María no negó nada. Solo lo miró, esperando. «¿Vino a condenarme, padre?», preguntó. «Vine a decirte que Dios perdona lo que los hombres no pueden», respondió. «Y que a veces la justicia necesita un empujón, aunque no pueda decirlo desde el púlpito». Se quedaron en silencio, mirando los campos que se extendían hasta el horizonte. Campos que ahora pertenecían a quienes los trabajaban. Campos regados con sudor, sangre y lágrimas, pero que finalmente estaban libres. «¿Fue suficiente?», preguntó el cura. «¿Sientes que se hizo justicia?». María pensó en Soledad, en las otras 4 mujeres enterradas sin nombre, en todas las que habían sufrido y callado antes que ellas. «No», respondió con honestidad, «nunca será suficiente, porque nada devuelve lo que se perdió. Pero al menos ahora pueden descansar, y nosotras podemos vivir sin miedo de que nos entierren en la siguiente fosa». El padre Anselmo se despidió con una bendición. María lo vio alejarse, y luego volvió a su jardín, donde Irene y Lidia trabajaban la tierra que ahora era suya, la tierra que había guardado tantos secretos y que finalmente había revelado la verdad. Esa noche, las 3 mujeres se sentaron afuera de su casa, mirando las estrellas. No había quinqués que apagar por orden de un patrón. No había puertas que cerrar con miedo. No había pasos en el corredor que las hicieran temblar. «¿Creen que los espíritus encontraron paz?», preguntó Lidia. «No lo sé», respondió Irene, «pero espero que sí». María no dijo nada. Solo cerró los ojos y escuchó el viento que venía del mar, el mismo viento que había mecido los cañaverales durante generaciones, indiferente al sufrimiento humano. Pero ahora ese viento traía algo diferente. No paz quizás, pero sí algo parecido a la justicia. Una justicia imperfecta, tardía, manchada de sangre y venganza, pero justicia al fin. Y en la oscuridad de la noche veracruzana, la hacienda del silencio permanecía vacía, con sus paredes descascaradas y sus puertas abiertas al viento. Los lugareños decían que seguía embrujada.
que se escuchaban lamentos en las noches sin luna. Pero María sabía la verdad. No eran fantasmas los que lamentaban. Era la memoria. Era la historia que finalmente había salido a la luz. Y esa historia, aunque dolorosa, era también una advertencia, un recordatorio de que el silencio nunca es eterno, de que las víctimas, aunque enterradas, eventualmente encuentran la forma de hablar, y de que las manos que siempre fueron invisibles, cuando se unen, pueden derribar imperios construidos sobre cadáveres. 20 años después, cuando María murió de vieja en su propia cama, rodeada por Irene, Lidia y los hijos que éstas habían tenido, sus últimas palabras fueron simples. Sino como una mujer que había peleado por su libertad y la había ganado, aunque el precio hubiera sido altísimo. La hacienda del silencio eventualmente se derrumbó, consumida por el tiempo y la humedad. Los cañaverales fueron talados y reemplazados por otros cultivos. Las nuevas generaciones crecieron sin conocer los horrores que habían ocurrido ahí, pero los viejos nunca olvidaron. Cada vez que pasaban por las ruinas, se persignaban y susurraban una oración por las mujeres que habían sido enterradas sin nombre, y por aquellas que habían tenido el coraje de desenterrar la verdad. Porque al final, la hacienda del silencio había dejado de ser silenciosa. Y ese, quizás, era el mayor triunfo de todas.